Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. El título de esta predicación es Traición humana, redención soberana. Claramente un título que tiene una íntima relación con lo que está sucediendo en este relato del Evangelio de Marcos. Nosotros vamos a ver que hay traición, ya lo hemos hablado en el pasado, y lo vamos a ver de manera más específica, de manera más tangible, más visible, concretándose la traición de Judas en este caso. Pero vamos a ver que de fondo lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que llevándose a cabo el plan del Señor. De manera providencial, de manera soberana, el Señor está ejecutando sus planes conforme lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros vamos a ver que ese plan va a terminar nada más y nada menos que en la redención de aquellos que Cristo vino a salvar a este mundo. Así que, dicho todo eso, acompáñenme una vez más, leemos versículo 43. Dice, luego, hablando él aún, hablando el Señor, así ustedes acuérdense que el escenario previo era el huerto de Getsemaní. El Señor está sufriendo, el Señor está siendo desgarrado su alma, su corazón, por lo que está a punto de ocurrir. Y dice el texto que él está hablando cuando viene Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Fíjense, nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de Israel, podríamos decir, está involucrada en esto. La Suprema Corte de Justicia estaría representada justamente por los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Conocido también como el Sanedrín. Lo hemos visto ya en otras ocasiones a ese término. Dice el verso 44, y el que le entregaba tenía una señal que dar, y esa señal era, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Fíjense qué preciso es el texto del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Judas estaba muy interesado en que no se lleven a una persona equivocada, sino que se lleven precisamente a Jesús. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho en el pasado? Él nunca refiriéndose a Jesús como su Señor, siempre reconociéndolo como maestro, pero no como otras traducciones dicen rabí, rabí, y le da un beso, verso 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Yo creo que todos los que estamos acá en este lugar están de acuerdo conmigo, creo que todos coincidimos en que la palabra traición genera cierto escalofrío en nuestro cuerpo, genera cierta sensación, cierto sabor amargo en nosotros. Es algo que sin duda en nuestra mente la ligamos a dolor. Traición de ninguna manera va acompañada de alegría, la traición va acompañada de dolor. Y si hablamos de traición, estamos hablando de alguien, ¿no es cierto?, que está traicionándonos, valga la redundancia, y ese alguien es una persona cercana a nosotros. Uno por lo general espera que cuando ese tipo de daño viene a nuestra vida, venga de enemigos o de gente lejana a nosotros, de gente que tal vez no forma parte de nuestro círculo más íntimo, de nuestras relaciones más íntimas. Sin embargo, el Señor está sufriendo en este episodio nada más y nada menos que la traición de uno que está a su lado. La traición siempre duele, hermanos. La traición siempre produce una herida sumamente profunda en la persona que es traicionada. Imagínense cuando eso ocurre de la persona más cercana a vos.
La traición que nos está presentando el relato del Evangelio de Marcos, se podría decir que no es una traición como la que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. De hecho, no es una traición como la que pudo haber experimentado el más bueno de los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. Esta traición que plantea nuestro texto es la traición más perversa, es la traición más trastocada, podríamos decir, de la humanidad. ¿Por qué? Porque nunca ha habido ni va a haber un acto de traición tan detestable como el que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza de la persona que está siendo traicionada. Nunca hubo ni va a haber en el mundo una persona como Cristo, una persona como nuestro Señor. Cristo es el hombre, el objeto de la traición de Judas. Ni siquiera son los discípulos, el resto de sus compañeros. No, el objeto es claro, porque él no besó a todo el mundo, la Escritura no pone énfasis en ese lugar. La Escritura pone un claro énfasis en que él estaba determinado a traicionar a Jesucristo. La persona que es traicionada, hermanos, se podría decir que es la persona más perfecta que habitó este planeta, la única persona perfecta, una persona que tenía un carácter perfecto, un carácter puro como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solamente este pasaje pone delante de nuestros ojos ese terrible escenario de traición, sino que la Escritura también, este pasaje, también nos habla de que nunca ha habido ni va a haber un acto de amor tan grande, tan extraordinario, como el que se encuentra en el trasfondo del pasaje. Nosotros estamos viendo una traición, pero esa es la traición humana donde estamos representados nosotros, pero implícitamente en el telón de fondo lo que está ocurriendo es la redención soberana de Dios hacia aquellos que Él determinó escoger, que Él determinó salvar. Entonces, por un lado tenemos la traición de Judas, un hombre codicioso, un hombre avaro, un hombre necio, con un corazón sumamente endurecido que hizo caso omiso a las oportunidades de arrepentimiento que él tuvo. Un hombre que vendió, nada, no podríamos decir a su Señor, porque claramente Jesús no era su Señor, era su maestro. Él vendió a su maestro por 30 piezas de plata, estudiamos semanas atrás. Lo que costaba en esa época vender y comprar un esclavo, decíamos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Por un lado tenemos eso, pero por otro lado está la acción voluntaria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se dejó traicionar, hermanos. Se dejó traicionar con el único objetivo de poder llevar a cabo el plan de redención que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vamos a ver que si nutrimos nuestro pasaje con el relato que encontramos en el resto de los evangelios, vamos a ver que el Señor se dejó traicionar. Por eso decimos la traición humana, pero que está siendo controlada, ¿no es cierto?, por el plan soberano de Dios, la redención soberana. Y si hay algo que es evidente en este pasaje, es que después de esa agonía que el Señor está sufriendo en el huerto de Getsemaní, ustedes se acuerdan, el Señor contemplando lo que va a venir, un dolor terrible en su corazón, viendo a los suyos durmiendo en lugar de estar velando. Si había un momento para no dormir, decíamos semana atrás, era ese momento. Sin embargo, el Señor viendo la agonía que le espera, viendo a su gente, a sus hombres, el Señor enfrentando toda esta situación de dolor, pero ahora lo que vamos a ver es enfrentando esta situación de traición con un control total y absoluto, no solamente de la situación, sino de sí mismo, de lo que está pasando en su corazón y también a su alrededor. Dice el verso 41 de la porción de texto que estudiamos semana atrás, dice, vino la tercera vez cuando encuentra a sus hombres durmiendo, les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ese era el escenario previo. Nosotros vimos la aflicción del Señor vislumbrando lo que se aproxima, pero vimos la dependencia que tuvo el Señor Jesucristo del Padre, y ahora Él está dispuesto a enfrentar lo que se viene. Nosotros vimos que era evidente que la voluntad humana de Jesús estaba de manera perfecta alineada con la voluntad del Padre. Jesús sale del huerto de Getsemaní
dispuesto a enfrentar ese momento, el momento terrible de la cruz del Calvario. Él sale del huerto de Getsemaní dispuesto a tomarse, decíamos, la copa de la santa y justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Y a partir del arresto de Jesús, se pone en marcha, podríamos decir, esta trama diabólica, esta trama trágica que va a desembocar nada más y nada menos que en la cruz del Calvario. Esto es rápido, hermanos. Lo que sucede nosotros lo vamos a ver probablemente en semanas, pero en el relato, en el contexto, está sucediendo sumamente de manera acelerada los tiempos, porque él es arrestado en la medianoche y a las 3 de la tarde aproximadamente, 15 horas, podríamos decir, él ya va a estar muerto allí en la cruz del Calvario. Y todo comienza ¿cómo? Con este episodio de la traición de Judas, este arresto que se relata en nuestro pasaje. Así que veamos como primer punto cómo la traición humana de Judas viene a ser el símbolo, viene a ser la representación de quiénes, de nosotros, de nuestro pecado. Dice el verso 43, luego él hablando él aún, perdón, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Dice la Biblia en las Américas, acompañado con una multitud con espadas y garrotes. Yo voy a intercalar, hermanos, mucho durante el sermón el término Jesús y Judas. Entonces no debería extrañarle, conociéndome, que tal vez en algún momento el orden sea el equivocado. Así que siéntase en la libertad de levantarme, observarme. El que no se duerma, el que no esté dormido, y que esté atento, por favor, si cometo ese furcio, que me lo haga saber, porque no quiero, esto queda grabado, entonces vamos a tratar de que salga bien el sermón de esta tarde. Estas personas habían sido enviadas, les dije al principio, por el Sanedrín, la corte máxima de autoridad en la nación hebrea. En la nación hebrea que está bajo el imperio romano. Entonces, ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos que saber y conocer? No quiero asumir que todos lo saben. Tenemos un imperio, el gran imperio romano, gobernando, podríamos decir, ejerciendo presión sobre la nación hebrea, exprimiendo, podríamos decir, a la nación hebrea. No obstante, en ese escenario de imperialista, los judíos tenían sus autoridades o su escala jerárquica de autoridad, ¿no es cierto? Y como todo, como pasa en todo el mundo, ¿no es cierto? También en las caras más altas de la jerarquía judía había un nivel de corrupción terrible porque estaban alineados en cierta manera con el imperio y todo lo que sabemos de fondo. Entonces, quienes están orquestando este arresto en complicidad con el traidor es nada más y nada menos que el Sanedrín, toda la corte judía. Lo que va hacia Jesús no es una multitud, porque ahora vamos a ver que viene bien la palabra multitud, no es una turba, un grupo, un gentío que se armó allí de manera improvisada y de pronto salen para atrapar a Jesús. No, lo que está sucediendo, hermanos, es un plan que está diseñado, no voy a llamarlo de manera perfecta, pero sí muy de manera minuciosa, que está diseñado por estos líderes religiosos de la nación. Nosotros cuando vamos al Evangelio de Juan, nosotros sabemos que esa multitud, en ese gentío que va hacia Cristo, había lo que se llama una legión. ¿Qué era una legión? Era una unidad militar, era una tropa romana de soldados que estaba compuesta no solo por soldados, sino por alguaciles o comisarios también, que pertenecían al cuerpo policial que custodiaba la seguridad del templo. Entonces hay un grupo militar, pero también está un grupo policial, llamémosle para entenderlo en nuestros términos. Una legión romana era una unidad militar que podía llegar a tener hasta 600, 700 soldados, un número bastante grande. ¿Se acuerdan que la palabra legión se utiliza cuando el Señor va a liberar a un endemoniado en uno de los episodios de su ministerio? Y estábamos en presencia de multitudes de huestes espirituales que estaban atormentando y poseyendo a un hombre. Bueno, lo mismo pasa con este escenario. Estamos hablando de muchos soldados. Y quizás no tenemos el número preciso, si eran 500, 600 o 700, pero sí, como dice el Evangelio de Mateo, había una gran multitud que fue hacia él para
atraparlo, para prenderle. Y es evidente, hermanos, que tanto los miembros del Sanedrín como el mismo Judas, ellos no querían cometer ningún error, ninguna equivocación que pusiera en riesgo el arresto del Señor. Por eso es que hay una señal de fondo. Todo está girando en torno a una señal, todo el procedimiento, el operativo, tenía que ser conforme a la señal que iba a dar este hombre. Y el que le entregaba, dice el verso 44, les había dado señal diciendo, aquel a quien yo besare, ese es, a él prenderle, llevarle con total seguridad. Y la pregunta, hermanos, que surge, el planteo que nosotros podemos hacerle al pasaje cuando lo leemos, es ¿por qué tanto temor? Por qué una legión de soldados? ¿Por qué dos fuerzas allí del orden público involucradas, militares y policías, para arrestar a Jesús? Toda la cúpula, toda la casta judía. El Sanedrín había decidido arrestar a Jesús, hermanos. Este hombre, el traidor, él sabía dónde estaba Cristo. Él sabía que el Señor estaba con sus 11 discípulos orando allí, bueno, él orando, los otros durmiendo en el huerto de Getsemaní. Judas se aparece con estos hombres armados hasta los dientes, porque ahora vamos a ver que no fueron simplemente con el poder de la investidura militar, no, fueron con armas a buscar al Señor Jesucristo. Judas le da esta señal, yo les decía, hay una señal de fondo, que ahora vamos a analizar también cómo esa señal viene a simbolizar el pecado, no solamente de él, sino de la humanidad. Pero la pregunta sigue siendo pertinente, el planteo, hermanos, que nosotros podemos hacernos es por qué una multitud para arrestar al Señor con espadas, con garrote, como dice el verso 43. La respuesta está al principio del capítulo, hermanos, en el versículo 1 y 2 del capítulo 14 que estamos estudiando. Dice, así comienza el capítulo, 2 días después era la Pascua. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Se acuerdan que decíamos, hay dos planes paralelos, el plan de estos hombres, pero el plan del Señor llevándose a cabo, decíamos antes, había un tiempo, un momento específico que ellos habían determinado, pero no iba a suceder como ellos lo establecieron, sino como el Señor lo había establecido. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta que ahí está la respuesta, el por qué semejante alboroto para arrestar al Señor. Ahí está el punto clave del temor que tal vez había en estos hombres. ¿Qué era? Era la fiesta de la Pascua. ¿Qué estaba pasando en el contexto? Miles de peregrinos, miles de personas habían llegado a Jerusalén. La población de la ciudad de Jerusalén, no voy a decir que se multiplicaba, pero sí crecía notablemente durante la celebración de esa fiesta. ¿Por qué? Porque venían judíos de todos lugares a la ciudad central del pueblo judío a celebrar qué cosa, nada más y nada menos aquella milagrosa liberación que el pueblo tuvo por parte de Dios, liderado allí por Moisés, cuando el Señor los libra de la esclavitud allí en Egipto. En esos días el nacionalismo judío, el amor por la patria, ¿no? Por lo que había ocurrido, el fervor religioso de la nación de Israel estaba a flor de piel. ¿Y qué pasaba? Nosotros sabíamos que la fama del Señor Jesucristo había crecido notablemente. Él fue recibido nada más y nada menos como el Mesías en en el Domingo de Ramos. Lo vimos ahí lo que clamaba el pueblo. El Señor estaba en el tope, en el prime, podríamos decir, de su fama, y muchos simpatizaban con él. Estas multitudes que venían, esta gente que poblaba la ciudad de Jerusalén durante la Pascua, ellos venían cada año durante muchísimo tiempo, de generación en generación, ellos venían con la expectativa de que el Mesías ese año quizás podía aparecer en cualquier momento de esa semana de celebración. ¿Para qué? Para liberar. ¿A quién? A la nación de Israel de la opresión del imperio. Ellos estaban viviendo con la expectativa de que iba a suceder cada año que iban a celebrar la Pascua. ¿Qué cosa? Lo que había sucedido miles de años atrás, cuando fueron liberados de Egipto. Bueno, ellos ahora querían ser librados de la opresión del imperio romano.
La gente iba a Jerusalén con la expectativa de que tal vez este sea el año, tal vez hoy, tal vez esta semana sea el año. Cada año ellos tenían la expectativa de que ese año podía ser el ocurrimiento de la aparición del tan esperado Mesías. Ellos recibieron a Jesús ese domingo con un fervor religioso, podríamos decir, con un fervor mesiánico por las características de cómo ovacionaron al Señor. Dice Mateo 11:8, muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué decían? Hosana, decían. Esa es una palabra que significa sálvanos ahora. Hosana, lo están reconociendo como el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, decía la gente. Y por si todo eso fuera poco, hermanos, Marcos 15, lo vamos a ver no hoy, lo vamos a ver más adelante. Marcos 15 nos va a dar un detalle de lo que había sucedido días antes en Jerusalén. Días antes ocurrió una revolución, un intento de revolución, una revuelta, podríamos decir, en el que estuvo involucrado un personaje que lo vamos a estudiar ahora más adelante, nada más y nada menos que un señor que se llama Barrabás. Ustedes ya conocen la historia. Este hombre va a jugar un papel sumamente importante en el veredicto que se va a dictar en ese juicio ridículo en contra del Señor Jesucristo. Dice Marcos 15:7, nueva traducción viviente. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Eso había pasado. El fervor religioso mesiánico por la persona de Jesús. Este hombre que días antes había cometido ahí un intento de revolución, dice el lenguaje actual. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. Estamos viendo por qué están tan alborotados y por qué va una legión romana a aprender a arrestar al Señor Jesucristo. Esto es lo que está pasando de fondo, hermanos. Entonces yo quiero mostrarles con estos datos que hay un clima muy tenso en la ciudad de Jerusalén. Como le dije antes, el fervor religioso, el nacionalismo judío está a flor de piel. Todos estos peregrinos que están llegando a la ciudad están fascinados por Cristo. Hubo una revuelta días atrás, entonces los miembros del Sanedrín no quieren dejar librado nada al azar. Ellos no están jugando a los dados, hermano, ellos están determinados. Ellos no podían estar dejando algunos cabos sueltos. No, hermanos. Ellos no podían prever la reacción de toda esa gente cuando se enteraran de que habían arrestado y que habían condenado a muerte, nada más y nada menos a Jesús. Se iba a armar un gran alboroto. Juan nos dice en el capítulo 11 de su evangelio que luego de la resurrección de Lázaro, el Sanedrín decide llevar a cabo una reunión secreta, podríamos decir. ¿Y qué ocurre en esa reunión secreta? Ellos se reúnen para tratar nada más y nada menos, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Por qué? Porque la subsistencia, podríamos decir, de la nación está en juego. Este hombre va a hacer que el imperio destruya nuestra nación. Este hombre hace señales, decían ellos, dice el texto de Juan, Juan capítulo 11. Este hombre hace prodigios, maravillas. Si nosotros dejamos que esto continúe, todos van a creer en él. ¿Y qué va a pasar? Los romanos van a venir y van a quitarle el poder a esa cúpula judía. Ese es el problema de fondo, hermanos. No se trata simplemente de un celo o de envidia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba poniendo en juego la popularidad de los líderes religiosos delante del pueblo. Eso estaba pasando y eso era real. Pero también se sumaba el temor de que en torno a la persona de Cristo se levante una revolución armada y Roma tuviera que intervenir. Fíjense, ellos estaban especulando que el Señor iba a generar una revolución. Nada más contradictorio, hermano. Y ahora vamos a ver lo que el Señor va a decirle a estos hombres. Y a todos estos detalles, hermano, tenemos que añadir que tampoco ellos podían prever cuál iba a ser la reacción de los discípulos de Jesús.
cuál iba a ser la reacción de estos hombres, no solamente de Cristo, de la gente, de la multitud, sino aún de esos hombres que durante 3 años y medio habían estado siguiéndolo a él. Quizás el Sanedrín pensaba que Jesús armó un plan para escapar esa noche. Quizás ellos pensaron que los discípulos estaban armados, iban a salir en su defensa. Quizás ellos llegaron a pensar que Jesús tuvo tanto tiempo como para juntar una multitud de seguidores que actuaran en defensa suya. Quizás ellos pensaron que al tratarse de medianoche, quizás podía usar Jesús la multitud para escabullirse, como lo había hecho en otras oportunidades cuando querían prenderle en el pasado y no era el tiempo de que el Señor sea apresado todavía. Vaya a saber todas las cosas que podríamos conjeturar nosotros acerca de lo que estos hombres tramaron o pensaron. La señal del beso de Judas, hermanos, la persona que este traidor bese, a ese era al que tenían que atrapar. Yo quisiera que nos concentremos un poquito ahora en esa señal, en ese momento. Nosotros podemos ver claramente por ese detalle, podemos llegar a muchas conclusiones, como por ejemplo que la apariencia de Jesús no era como la de cualquier judío en aquellos días. Perdón, que su apariencia sí era como la de cualquier judío en aquellos días. No es como tal vez nos pintaron a nosotros en algún momento un muchacho rubio, de barba, de ojos claros, etcétera, etcétera. Una vez miraba un video de este gran boxeador Mohamed Ali, creo, y de manera muy lúcida, él le empezó a llamar la atención de por qué Jesús era rubio y no era negro, ¿eh? Y hay toda una entrevista de que él cuestiona, ¿no es cierto?, cómo está todo pintado de blanco y lo blanco es puro y lo negro es malo. El pasaje, hermano, nos demuestra que la apariencia de Jesús era como la de cualquier hombre, ¿no?, de la época, del momento. Fíjense que Judas, la señal no es arréstenlo al rubio, arréstenlo al que le brilla el rostro, a que tiene un brillo, un aura especial. No. Es más, si nosotros estaríamos allí en ese lugar, hermano, probablemente tendríamos, eh, jamás nos daríamos cuenta o podríamos haber identificado con lo que sabemos y vamos en la máquina del tiempo, nos lo vamos a identificar a Jesús precisamente por la apariencia, hermanos. Pero Judas, con esta señal, él quería estar seguro de que en medio de toda esa multitud, en medio de la confusión que seguramente iba a generar toda esta turba, esta legión romana, él quería estar seguro de que arrestaran a Jesús y no a otro. Y la señal que escogió es la señal más dura, es la señal más trastocada, como dije antes, o la señal más dolorosa, más odiosa. ¿Cuál era? Saludarlo con un beso. Eso es increíble, hermanos. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Y la palabra griega que Marcos usa y que se traduce en nuestro texto como besar, significa literalmente besar fervientemente. No fue un beso como estamos acostumbrados nosotros los argentinos, nos saludamos los hombres, nos saludamos ahí con ósculo santo, no. Este fue un beso ferviente, fue un beso profundo, podríamos decir. No fue un beso ligero o un beso superficial. Podríamos quizás pensar que fue un beso acompañado de un abrazo, una demostración grande de afecto. Esa expresión, maestro, maestro, es muy parecida a una expresión que el Señor menciona que va a ocurrir en aquel día cuando a Él le van a decir, Señor, Señor. Esa expresión, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, ahora lo vamos a leer ese pasaje, eso está denotando proximidad, cercanía, una relación muy íntima. Bueno, lo mismo ocurre con maestro, maestro. No es que le tembló el pulso al que tradujo la escritura y puso de ese maestro, no, maestro, maestro, y le besó de manera ferviente. Judas besó a Jesús esa noche como solo se puede besar a una persona por la que se tiene un gran afecto, dice un autor, y un profundo respeto. No se besa así, no se saluda a alguien común y corriente, no, a alguien a quien se respeta mucho. Judas realizó un acto de amor para llevar a cabo una misión de odio, hermanos. Él estaba llevando a cabo una misión, un plan que estaba teñido de la peor miseria humana que puede generar el corazón del hombre. Pero, ¿qué acto se usó? Un acto de amor
y de respeto profundo. ¿Por qué? Porque llamarle rabí o maestro y saludarlo con un beso sumamente afectuoso fue la primera de las burlas que el Señor va a recibir en esta serie de hechos que se empiezan a desencadenar y que van a terminar con Él en la cruz, hermanos. Repito, fue la burla más atroz que Jesús pudo recibir esa noche, y no de cualquiera. Eso es lo más doloroso, de uno de los suyos, hermanos. Alguien que estuvo más de 3 años a su lado. Eso es lo que hace esta traición como la traición más abominable, más detestable, más odiosa de la cual podemos hablar, hermanos. Judas fue tan hipócrita que cuando Cristo le dijo, uno de vosotros me va a entregar, ¿se acuerdan? En esa cena allí en el aposento alto, ninguno de los discípulos pensó que era Judas. Ninguno. Seré yo, pensaron algunos. Así sucesivamente. Pero nadie dijo, yo ya sé quién es Judas. No. ¿Por qué? Porque él era hipócrita. Y si hay algo que tienen los hipócritas, es que son difíciles de detectarlo. Son difíciles de detectarlo porque ellos viven en base a la apariencia. Ellos muestran algo que en realidad la realidad de su corazón es otra totalmente diferente. Y así era Judas, el traidor. Ahora, ¿no te sorprende? Y detengámonos un momento a hablar de esa palabra hipocresía. ¿No te sorprende hasta dónde puede llegar la hipocresía? ¿Qué es lo que Dios despierta en tu corazón y en tu mente cuando nos presentamos frente a un pasaje de esta naturaleza? Judas demuestra, hermanos, que se puede ser muy hipócrita y aún así estar cerca nada más y nada menos que de Jesús. Judas es la prueba viviente, hermano, de que alguien puede estar cerca de Jesús, pero ese corazón puede estar a millones de años luces de distancia de Cristo mismo. Y eso, ¿saben qué? En mí despierta alerta. Y es lo que yo quiero animarte como una aplicación, bajando a tierra esto. Este es un pasaje que debe alertarnos, debe sorprendernos. Estamos en la etapa de la traición, viendo cómo eso simboliza la miseria del corazón humano. Esto debe alertarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque se puede ser muy hipócrita y estar en la iglesia, por ejemplo, cantando a Jesús, adorando a Jesús. Se puede ser muy hipócrita y estar en este púlpito predicando de Jesús, predicando la palabra de Jesús. Se puede leer la Biblia, se puede leer la palabra de Cristo, de Jesús, nada más y nada menos, todos los días de nuestra vida. Estar en diversos ministerios dentro de la iglesia y ser un Judas. ¿Por qué? Porque se puede administrar la finanza de una iglesia y ser un Judas. Este hombre administraba nada más y nada menos uno de los servicios, de los ministerios más serios. Él administraba, él gestionaba las ofrendas. Esto es serio, hermanos. Es tan, pero tan serio que nosotros debiéramos no solamente asombrarnos, sino estar alerta de nuestro propio corazón. Yo cuando miro esto, o sea, yo veo que la vida cristiana no es un juego. Yo veo que la vida cristiana es sumamente seria. Decíamos el miércoles, Dios es el primero en tomar la vida cristiana muy, pero muy seriamente. A Cristo lo traicionó uno de los suyos, hermanos. Alguien que era muy cercano a él. Y si vos pensás jamás eso me va a suceder a mí, bueno, jamás digas jamás. ¿Por qué? Porque si le sucedió a Jesús, nada más y nada menos, entonces no estás exento de que eso te ocurra. Y si ya te ha pasado que alguien muy cercano a vos te ha traicionado, bueno, esto debe traer no solamente asombro, alerta, sino también debe traer ánimo a tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor te entiende, el Señor sabe por lo que estás pasando, lo que has pasado, porque a Él le ocurrió. Mateo 7:21, el texto que yo les decía antes, no todo el que me dice, Señor, Señor. Esa es una expresión que denota cercanía. Es una expresión que habla de alguien que estaba cantando de Jesús, predicando de Jesús, sirviendo a todos los hermanos en la iglesia. Era una expresión de que externamente ese que está gritando ahora, Señor, Señor, todos hubiesen pensado, este es, pero tremendo, es un mini Jesús.
Ese es un tremendo cristiano, es un tremendo hombre de Dios, una tremenda mujer de Dios. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo aquel que demuestra externamente que está cercano a mí, que está conmigo, no todo va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos van a mostrar y van a decir que fueron cercanos a mí. Muchos van a decir que fueron míos, es lo que dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y esa palabra profetizar, o sea, yo que predico las escrituras no me tengo que sentir excluido porque yo no estoy prediciendo el futuro. No, esa palabra profetizar tiene que ver con proclamar también, con predicar las escrituras. O sea que alguien como yo está ahí dentro. No todo el que me dice, perdón, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Pero eso sería como, yo hubiese preferido que ahí termine el pasaje. Pero dice, nunca os conocí, apartados de mí. O sea, separación eterna. ¿Algo más, Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso es fuerte porque yo puedo estar prefigurando que yo estoy haciendo un bien, cuando en realidad yo no tengo a Cristo, yo no soy de Cristo, y soy nada más y nada menos que un hacedor de maldad. Eso es fuerte, hermanos. Y el caso de Judas a nosotros nos demuestra de que se puede estar en la iglesia sin ser parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. El caso de Judas me demuestra a mí de que se puede confundir actividad religiosa con transformación del corazón, con transformación espiritual. Judas compartía las mismas actividades que los otros discípulos, donde estaban los 11 durante los últimos 3 años y medio de Judas. Y es una pena decir los últimos 3 años y medio que coinciden con la muerte de Cristo, porque sabemos cuál fue el final de este hombre. Él compartía, donde estaban los 11, estaba Judas. Judas escuchó predicar a Jesús. Él vio los milagros que hizo Jesús. Cuando Jesús estaba haciendo un milagro, ellos estaban allí. Él era testigo ocular, hermanos. Judas participó de la obra del ministerio. Cuando Jesús encomendó a su discípulo, lo encomendó a Judas. Pero él nunca experimentó una transformación del corazón, esa transformación que solamente la puede operar el Espíritu Santo de Dios. Y no tuvo, no puede decir que no tuvo oportunidades, tuvo todas las oportunidades. Porque así como él decide traicionar a Jesús con una muestra de amor y respeto puro, el Señor decidió darle oportunidades durante esta serie de eventos finales, también con muestras de amor, y lo hemos estudiado antes. Sin embargo, este hombre endureció su corazón. Judas a mí me demuestra, hermanos, que uno puede engañar a todos, pero menos al Señor Jesús, menos a Dios. Judas engañó a los discípulos. Posiblemente él mismo se engañó pensando que era o creyendo que era alguien que no era en realidad, pero él nunca pudo engañar a Jesús, hermanos. Él nunca pudo engañar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien conoce los secretos más íntimos de nuestros corazones. Jesús es el que conoce nuestras apariencias externas. Yo no puedo ocultar lo que yo soy en realidad delante de Él. Eso es lo que me enseña Judas, hermanos. Judas nos enseña que el pecado escondido en el corazón, tarde o temprano sale a la luz. Judas nos enseña que la miseria del corazón humano, representado en este hombre y en los actos que este hombre llevó a cabo, tarde o temprano, más temprano que tarde, salen a la luz, hermanos. Él llevaba años ocultando la codicia, la avaricia de su corazón, robando, era un ladrón. Esa misma codicia lo llevó a traicionar a Jesús. Y de él aprendemos que el pecado no arrepentido, hermano, crece
crece en lo oculto, en las tinieblas del corazón humano, hasta que destruye a la persona, hasta que destruye. Ese es un recordatorio, hermanos. Yo miro a Judas y el Señor me llama a mí a confesar mis pecados, a luchar en contra del pecado que hay en mi corazón, antes de que yo sea consumido por el pecado. Judas me habla, hermanos, el ejemplo de Judas, el mal ejemplo, tristemente, me habla del peligro de vivir una doble vida. Repito, el peligro de vivir una doble vida. Él vivía una doble vida. Externamente, ¿quién era? Era un discípulo cercano a Jesús. Tenía uno de los ministerios más importantes. Pero internamente, su corazón estaba dominado por el pecado. Su corazón estaba esclavo. Él no era esclavo de Jesús. Él era esclavo del pecado. De Judas aprendemos, hermanos, que el autoengaño es uno de los mayores peligros de aquellos que siguen a Jesús. El autoengaño. Probablemente él se convenció, porque si no, tal vez no hubiese hecho lo que hizo, él se convenció de que su traición no era tan grave. Pero quizás la miseria de su corazón le hizo creer a él de que, bueno, era una traición más. Vaya a saber a cuántos traicionó cercanos a él. Cristo era uno más quizás en su lista. Quizás él encontró motivos más que suficientes, quizás como el Señor era para con los judíos. Vaya a saber lo que habrá pasado por la mente de este hombre que lo llevaron a justificar su traición. El autoengaño, hermanos, es uno de los peligros más grandes de la vida cristiana. El autoengaño es peligroso. ¿Por qué? Porque te impide ver lo grave que es tu pecado. Nosotros tenemos que pedirle al Señor. Vemos este ejemplo de Judas y esto nos tiene que llevar a orar, a pedirle a Dios que Él examine nuestro corazón, como dice el salmista en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, que examine nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no caigamos en la trampa del autoengaño, hermanos. Judas nos enseña, hermanos, que el arrepentimiento genuino siempre lleva a la vida, pero el remordimiento sin arrepentimiento lleva a la muerte. Vos podés sentir dolor o podés sentir molestia. A mí me gustaría ser puntual en las palabras. El remordimiento está más ligado a una molestia, a una incomodidad, a algo, un sabor amargo que genera el pecado. Pero ese sabor lo reemplazo rápido con una fruta, algo dulce, lo vuelvo. Pero el arrepentimiento está ligado a un dolor tan grande, tan profundo, que me lleva a cambiar de tal manera de dirección para que se me calme ese dolor. Y esa dirección, cuando hay un verdadero arrepentimiento, no es otro lugar que Cristo mismo. No son mis obras, no son mis pensamientos. El remordimiento va alrededor de todo eso, mis obras, la manera en que yo tal vez puedo concebir la vida o cómo yo puedo resolver esto, pero el arrepentimiento tiene que ver con un dolor profundo, hermanos. Y ese dolor profundo es un regalo de Dios, porque es una obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ese tipo de dolor, o sea, el arrepentimiento genuino, siempre va a llevar a la vida, porque te va a llevar a Cristo, y Él es la vida. Ahora, el remordimiento sin arrepentimiento, o sea, esa mera incomodidad y que muere ahí, eso te lleva a la muerte. Judas sintió remordimiento después de traicionar a Jesús. ¿Y cómo está teñido el remordimiento? Se encontró con 30 piezas de plata, fue y las devolvió. Fue y tiró allí, dice el texto. Yo no quiero esto. Pero Judas, el problema no era la plata, el problema no eran las piezas de plata, el problema era más profundo. Y el Sanedrín no iba a resolver ese problema. Judas no se arrepintió verdaderamente. Dice la Escritura que él se ahorcó, hermanos. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta hacia dónde te lleva el remordimiento sin sentido? Se ahorcó, ese fue el trágico final del hombre que Dios soberanamente usó para llevar a cabo el plan redentor que incluía la traición de su hijo. Él formaba parte del plan de Dios.
Pero él cuando esté cara a cara delante de su creador, él no va a decir, no va a poder cuestionar a Dios. Él no va a poder decir, no, no pude arrepentirme. No, hermanos. Eso lo vimos y lo vemos siempre en la Escritura. La soberbia, hermanos, y el orgullo pueden impedirnos ver nuestra necesidad de Cristo. Eso es otra cosa que aprendemos de Judas. Judas caminaba con Jesús, pero el corazón de este hombre estaba lleno de orgullo, estaba lleno de ambición. Eso le impedía ver la necesidad de redención que había en él. La soberbia endurece el corazón y nos ciega a la verdad, hermanos. Nos ciega a la verdad. Y en el caso de un incrédulo, nos ciega a la verdad del Evangelio. Y en el caso de un creyente, lo ciega a la verdad que está delante de sus ojos. ¿Qué dijimos antes? Que la vida cristiana es seria, hermanos. La vida cristiana no es para ser tomada a la ligera. No estamos jugando a ser cristianos. O sea, sería la peor pérdida de tiempo que vos estés jugando a ser cristiano. Vaya a saber las cosas que este hombre podía haber logrado si no estuvo perdiendo tiempo con Jesús. Porque él perdió tiempo con Jesús. Quizás podía haber llegado a ser un líder prominente de la cúpula judía. Si era un hombre que estaba dispuesto a traicionar a su maestro, quizás en el mundo secular él podía haber llegado muy lejos. Sin embargo, él estuvo jugando a ser un discípulo de Jesús y terminó ahorcado, terminó en el mismo infierno, hermanos. La vida cristiana es seria, no puede ser tomada a la ligera. Judas es una advertencia para vos. El peligro de la hipocresía, el peligro de la falsa apariencia, el peligro de priorizar, de ponderar solamente lo externo y lo de adentro no importa. No, eso es un peligro. Tenés que examinar tu corazón constantemente. Arrepentite de tus pecados. Viví una genuina comunión con Cristo, no perfecta, no, genuina y sincera comunión con Cristo. Y eso se traduce en aquellos que son pequeños Cristos, que son los seguidores de Cristo, que son tus hermanos, la iglesia de Cristo. Eso se traduce, nuestra comunión con Dios se expresa también en nuestra comunión unos con otros. Orá al Señor para que el Señor te dé un corazón contrito y humillado, que esté alejado de toda apariencia, de toda hipocresía, del autoengaño. ¿Saben qué es lo más sorprendente de esta escena, hermanos? Que en ese mismo momento el Señor Jesucristo pudo haber fulminado a Judas en ese momento, en esa noche, cuando él recibe el beso de la traición. Él no solamente podía haber fulminado a Judas, sino a toda esa turba, a toda esa legión de soldados romanos y policías que fueron allí a prenderle a él. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Que no lo hizo. Que pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Entonces tiene sentido el título Traición humana y redención soberana. Porque él no vino a destruir a sus enemigos. Él vino a salvar a sus enemigos. Y yo no puedo no ver que yo estaba ahí, que yo estoy ahí en ese plan. O sea, él no vino a quedar como un héroe que vence en poder, en gloria, en autoridad. No, él vino a ser un salvador que vence en debilidad. ¿Para qué? Para que un hombre que nació 2000 años después como yo, siendo enemigo suyo, en un determinado momento de mi pequeña historia, yo pueda caer rendido ante la belleza de un Salvador de esta naturaleza. El que podía destruir no destruyó a nadie, sino que eligió entregarse para él ser destruido. Porque de esa forma un hombre como yo, una persona como vos, unos miserables, miedosos y cobardes como fueron sus discípulos, no hubiésemos podido tener esperanza de vida, esperanza de redención. Mateo 26:50 dice, amigo, ¿a qué vienes? Le dice el Señor a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Yo quisiera que nos detengamos ahí, hermanos. Pudiendo destruirlo, no lo destruyó, sino que Él le va a mostrar, Él le va a hablar al corazón endurecido de este hombre. Él le va a hablar quizás por última vez a esa piedra que este hombre lleva incrustado en el centro de su alma, hermanos. Amigo,
dice Mateo, ¿a qué vienes? Lucas 22:48, texto paralelo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús, al decir Hijo de Hombre, él se está identificando con un personaje que aparece en el libro de Daniel, hermanos. Y nosotros vamos a ver cómo el Señor ahora va a usar su identidad o los diferentes nombres que lo identifican a él. Veamos en primer lugar, porque hay dos usos que él va a hacer de su identidad. Primero, al Hijo del Hombre. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, dice Daniel, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó con este hijo de hombre que fue presentado ante el anciano de días? Dice Daniel, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vos podés darte cuenta la profundidad de la pregunta que Jesús le está haciendo a Judas. Primero le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y ahora le está diciendo, con un beso, con la señal más profunda de amor y de respeto, vos tenés la osadía de entregar nada más y nada menos que al Hijo del Hombre. Después del verso 45 de nuestro texto, Judas no es mencionado jamás, hermanos, en el relato de los evangelios. Jamás. Y yo estoy seguro, yo no lo puedo afirmar a esto, pero con esta exégesis, digamos, viendo lo que está sucediendo en el texto, a mí me da herramientas para creer que Judas comprendió la locura que él acaba de cometer. Porque él está hablando a un hombre que conoce, a un judío que conoce las escrituras. Y a un judío que podía identificar fácilmente a lo que Jesús estaba refiriéndose cuando él se estaba reconociendo como el Hijo del Hombre. Entonces, yo quiero pensar, hermanos, que Jesús está usando esa expresión para mostrarle a Judas la magnitud, la locura del extravío que hay en él. Por eso le decía antes, está golpeando esa roca que este hombre tiene como corazón. Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Quién es Él? Aquel a quien le fue dado, dice Daniel, dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, nación y lengua le sirvieran. Aquel cuyo dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. El Rey de Reyes y Señor de Señores está taladrando el corazón de este hombre. Se va a dar vuelta ahora, no va a abrir su boca pudiendo destruirlo a ese hombre y destruir a los otros. Pero claramente el Señor está destruyendo a este hombre desde otra perspectiva, y no es de la perspectiva de poder, sino que el Rey de Reyes, Señor de Señor, aquel que tiene todo poder, toda gloria, todo dominio, va a decidir entregarse mansamente a estos hombres que vienen por él. Va a decidir entregarse mansamente. Qué increíble, hermanos. Eso es realmente maravilloso. Entonces le echaron mano, dice Marcos, y le prendieron. Qué humillante. Dice otra traducción, le echaron mano y le amarraron. ¿Te parece a vos? ¿A quién? Al Hijo del Hombre, aquel que le fue dado todo dominio, gloria, aquel que tiene poder para destruirlo con un suspiro, hermano. Y ahora vamos a ver que lo que yo estoy diciendo no es un invento, hermanos. Qué humillante. Miren la reacción de Pedro, otro personaje que aparece en escena. Verso 47, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marco no dice quién fue, pero el resto de los evangelios lo identifican como Pedro. Por ejemplo, Juan, cuando nosotros vamos al evangelio de Juan, Juan capítulo 18, versículo 10, nosotros sabemos que se trataba del apóstol Pedro, el que está ahí siendo el héroe de la noche, ¿eh? Está teniendo una actitud heroica. Lucas agrega más detalle a ese momento dramático. Dice Lucas 22:49, viendo que los que estaban con él, viendo los que estaban con él, es decir, sus discípulos, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Pregunta.
Ese es otro detalle que da el relato de Lucas. Pedro aún no había negado a Jesús, la negación viene más adelante. Pero anteriormente, ¿ustedes se acuerdan cuando se anuncia la negación? ¿Qué dice Pedro? ¿Se acuerdan lo que decíamos y lo usábamos en palabras nuestras? Como diciéndole, deja de decir locura, Jesús. Mirá si yo te voy a traicionar, yo estoy dispuesto a dar la vida por vos. Cortala, callate, estás diciendo cosas incoherentes. Él le había prometido al Señor que él iba a morir si fuera necesario por él. O sea que es evidente que la reacción impulsiva de Pedro nos da a entender a nosotros que él está queriendo probar lo que él había dicho antes. Y dicen algunos autores que si había dos espadas ahí, Pedro estaba con las dos, envainando las dos espadas. ¿Por qué? Porque él reaccionó de manera impulsiva. En medio de la confusión de esa noche, Pedro saca la espada y le tira a la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Pero en lugar de cortarle la cabeza, le corta la oreja. Y acá hay una serie de conjeturas que hacen los estudiosos del texto bíblico. Algunos dicen que Pedro quiso actuar como actúan los soldados cuando desenvainan su espada y quieren cortar un cuello. Y bueno, y ya empiezan a hacer conjeturas, ¿no? Dicen que, bueno, por los detalles que hay en el texto original, probablemente el siervo del sumo sacerdote hizo un movimiento ahí extraño que Pedro le corta la oreja en vez de cortar la cabeza. No sabemos, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que Pedro estaba determinado a matar a ese siervo, a ese soldado. Él no quería asustarlo, él quería matarlo, pero falló. Dice el verso 52 de Mateo 26. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Él tal vez pensó que el Señor lo iba a arengar, sin embargo el Señor le llama la atención. El Señor lo corrige a este hombre impetuoso, allí impulsivo. Lucas agrega el detalle de que Jesús sanó la oreja de ese hombre. Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja la sanó. Ahora, esta escena es trágica y cómica a la vez, hermanos. O sea, es una escena tragicómica. Hoy hablábamos de la escena de la traición, del beso. Ahora estamos delante de nosotros, tenemos a un hombre que está actuando de manera impulsiva y con una actitud que llama la atención. O sea, o debiera llamarte la atención y ahora quiero que nos detengamos un momento en ese lugar. ¿No te llama la atención la forma en que Pedro está reaccionando? O sea, ¿por qué está actuando de esa manera? ¿No te llama la atención de que él esté como enfrentándose? Podríamos decir él solo, porque es el que actúa y los evangelios nos relatan eso, que no está diciendo que los otros también agarraron espada, cascote, piedra. No, él está como queriendo enfrentarse a una legión romana de soldados, a la guardia de esos policías del templo, que no venían en son de paz, venimos a hablarle a Jesús, a sus discípulos, no, venían armados hasta los dientes, hermano. Entonces la pregunta era, ¿qué tenía este hombre en la cabeza? Y él pensaba que con una espada o con dos, no sé, podía destruir a todos, hermanos. Nosotros vamos a ver que todos huyeron, ahora es lo que sigue, todos huyeron. O sea que no estamos en presencia de los hombres más valientes de Jesús, estamos en presencia de cobardes. Entonces, ¿cómo se explica la reacción tan heroica que puede tener el apóstol, que tiene el apóstol Pedro? El Evangelio de Juan es la respuesta, hermanos. Juan 18:3. Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y acá viene la otra identificación de Jesús. Antes él le dijo, ¿así traicionas al Hijo del Hombre? Esa era una identidad que él tiene, que él recibe. Ahora, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y esa es una expresión muy particular. No sabemos que no es cualquier expresión.
yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entrega. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó con la multitud? Retrocedieron y cayeron en tierra, quedaron desplomados, hermanos. Se desplomaron, se derrumbaron esa multitud de soldados que iban a atraparlo, hermanos. Eso sí que es chistoso. Jesús se está identificando con uno de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios recibe el nombre de el gran yo soy. Es el nombre que Dios usa para referirse a sí mismo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3. Y Juan agrega otro detalle, hermanos. Fíjense el detalle que agrega. Estos hombres retroceden y caen en tierra. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí? El gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Solo con mencionar quién es Él, estos hombres cayeron en tierra. Él se identificó y estos hombres se desplomaron. En nuestro idioma son dos palabras, yo soy, pero en arameo, que es el idioma que Jesús hablaba, es una sola palabra la que Él está pronunciando. Él está pronunciando una sola palabra y una sola palabra de Jesús es suficiente para derribar a una multitud de enemigos que van a Él con espadas y con garrote. Ahora que sabemos este detalle, hermanos, quizás se pueda entender mejor la reacción de Pedro, ¿no? Que no es una reacción heroica, no es una reacción sensata, es una reacción hipócrita, es una reacción necia. Pedro no está haciendo nada digno de destacar. Él está empoderado, él está confiado por todo lo que está observando, hermano. Por eso él toma la espada y está dispuesto a comerse el mundo. Por eso él toma la espada y está dispuesto a enfrentarse a esa turba de soldados. Si total Jesús con pronunciar una palabra todos se derrumban, imagínate si pronuncia dos. Una palabra y quedaron desplomados, pronuncia dos, quedan destruidos. Eso es lo que está pasando seguramente por la mente de Pedro, hermanos. Porque no hay otra explicación. El que minutos después lo está por negar. ¿Cuándo? No cuando Jesús tumba a personas, sino cuando Jesús es apresado, es lacerado, es golpeado y está en extrema debilidad, Él lo está mirando y ahí lo niega rotundamente, al punto de maldecir. Él maldice haber conocido a Jesús. Entonces, este hombre que está acá, que yo antes les decía que tal vez él está probando que él está dispuesto a morir por Cristo, por eso está actuando así. Esa es una mentira, es una completa mentira, es absurdo. Él está probando algo, si esa fuera el caso, que él quiso probar que estaba dispuesto a morir por Jesús. Él está probando algo en un ambiente controlado, hermano. Es como un niño que se hace el malo porque sabe que está su hermano mayor detrás. Es como un niño que se hace el malo porque sabe que el papá está ahí atrás y lo va a defender. Eso es lo que está pasando con Pedro, hermano. Pedro estaba con Jesús. ¿Y quién era Jesús? No es solo aquel que dice una palabra y se desploma la gente. Jesús es aquel que tiene poder para calmar el mar en tempestad. Jesús es aquel que le da órdenes a los vientos y los vientos le obedecen. Jesús es aquel que le da órdenes a los demonios y los demonios le obedecen, se someten a él. Pedro está con Jesús, aquel que con una palabra derriba a soldados, con dos palabras vaya a saber lo que le puede hacer. Pedro se sentía invencible, hermanos. Pero Jesús, contra todos los pronósticos, contra todo lo que pudo haber elaborado la mente de este hombre, que repito, vamos a hablar así duramente de él, porque después vamos a ver que hay un cambio radical en él, pero ahora, contra todos los pronósticos, contra todo lo que pudo haber pensado este hombre impetuoso, impulsivo, Jesús rehúsa defenderse y se deja atrapar, hermanos. Verso 48, miren la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Nueva traducción viviente. Jesús le preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de mí. Ese es el corazón, probablemente, del pasaje, hermanos. Podríamos decir que este es el corazón,
la médula espinal de esta historia que se está relatando. El Señor le está recriminando a sus enemigos el hecho de haber venido contra él como si él fuera un ladrón, un peligroso revolucionario. La palabra griega, la palabra original, hermano, nos habla de alguien que se resiste a la violencia con violencia. Esa expresión ladrón o revolucionario nos está hablando de alguien violento. Y el Señor está diciendo, ustedes vienen a mí como si yo fuera un violento, que va a enfrentarlos de manera violencia. Y uno puede entender quizás la expectativa con la que esta gente fueron allí al huerto. Punto número uno. ¿Se acuerdan cuando Jesús anuncia lo que va a pasar a Judas, que es el traidor? Le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Al punto de que él no está en el huerto de Getsemaní, él está ejecutando la traición con el Sanedrín. Entonces, esta gente sabía, por testimonio de Judas, de que él ya estaba enterado de quién era el traidor y de cuáles eran los eventos que iban a rodear la traición. Jesús dice, él le dice, yo os prediqué en la sinagoga, prediqué delante de ustedes, prediqué públicamente. ¿Y qué predicaba Jesús? Que él vino a traer el reino de los cielos. El Señor Jesús predicaba el reino de Dios, esa era la melodía constante en su predicador. Yo vine a traer el reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado y así sucesivamente. Ahora, no debe extrañarnos que en la mente del trastornado de Judas y en la mente de estos hombres necios que formaban parte del Sanedrín, si este viene hablando de reino y que va a traer el reino y que se va a empoderar en el reino y que esto que el otro, ¿cómo se gana? Ellos, en la mente necia de estos hombres, un reino, ¿cómo se gana? Con violencia. ¿Cómo se gana terreno? Con violencia. ¿Cómo se somete a una nación? Con violencia. Por eso la precaución en el arresto de esta gente, por eso el asombro del Señor. Me vienen a apresar como si yo fuera un violento, un revolucionario. O sea, es como decir, ¿ustedes creen que de verdad hacía falta una multitud armada para atraparme como si yo fuera, no sé, la peor escoria de la sociedad? ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes no entendieron nada. Ustedes no entendieron nunca. Cuando yo les predicaba, cuando yo les hablaba, ustedes no entendieron de qué se trata, cuál es la naturaleza de mi reino. El Señor, ¿se acuerdan el diálogo que va a tener, que lo vamos a estudiar más adelante, el diálogo que va a tener cuando se presenta delante de Pilato? ¿Y qué le dice? ¿De verdad eres un rey? Mi reino no es de este mundo, le dice él. Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Para qué? Para que yo no fuera entregado a los judíos, le va a decir Jesús a este gobernador romano. Mi reino no es de aquí, le dice el Señor. O sea, Jesús está mostrando en este pasaje, hermano, que su reino no avanza por medio de la violencia. Su reino no avanza a expensas del poder, de la lucha, de la notoriedad, de la violencia, por medio de la espada, como pensaba Pedro. No, su reino avanza, hermano, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un reino que no se impone por la fuerza. No se impone por la fuerza. El reino de Dios no se puede imponer por la fuerza, sino que se proclama el Evangelio, se proclama la palabra de Dios y es el Espíritu de Dios el que gana terreno, el que vence el corazón incrédulo de la persona que es expuesta a la predicación del Evangelio. La fe en Cristo gana terreno en el corazón de los hombres a través de la proclamación del Evangelio. ¿Y cómo gana terreno? ¿Qué ocurre con esos hombres? Los lleva a confiar. ¿En quién? En ese glorioso Salvador que se revela en el Evangelio y que gana perdiendo, que gana en debilidad, hermano, que gana muriendo. O sea, eso es lo que ocurre, hermano. Así, de esa forma se impone el reino de Dios. Fíjense el reino de Cristo. Ustedes no entendieron nada cuando yo les prediqué, le está diciendo el Señor. Y fíjense que el reino de Cristo es radicalmente diferente al reino que un hombre o el intelecto humano puede imaginar. Estos hombres estuvieron presentes, estos hombres que lo están aprendiendo, estos líderes judíos, esta cúpula judía, cuando el Señor dio aquel precioso discurso, Lucas 6, 26, 20, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Nos está diciendo los ricos, sean doblemente felices,
porque a ellos les pertenece el reino de Dios. No, está diciendo, bienaventurados los pobres. Pobres materialmente, puede ser, si son pobres espiritualmente también. Porque el énfasis está puesto en la parte espiritual, no en la terrenal. Bienaventurados los pobres, porque de ellos, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre. ¿Por qué? Porque esos son los que van a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque esos son los que van a reír. Bienaventurados sean cuando los hombres los aborrezcan, cuando se aparten, cuando os aparten de sí, cuando los vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Le está diciendo a los judíos, no solamente a sus discípulos. Ahí están los líderes judíos. Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús no está diciendo, hermanos, que por ser pobre, los pobres se van a salvar por el solo hecho de ser pobres, los ricos van a ser condenados por ser ricos. No, Jesús está diciendo que todo aquel que se convierte a Cristo, el resumen de todo este discurso es que aquel que se convierte a Cristo experimenta un profundo cambio en su mente, en su corazón, en sus valores. ¿Por qué? Porque un cristiano no valora lo que el mundo valora. Los cristianos, son de Cristo porque han sido transformados en su mente, en su corazón. Los cristianos van a valorar lo que para el mundo es patético. O sea, repito, los cristianos van a valorar lo que el mundo detesta y cuestionan. Los cristianos se plantean o se replantean lo que para el mundo es deseable. Eso hace un cristiano. ¿Se entiende? O sea, valora lo que el mundo detesta. Cuestiona lo que el mundo aprueba. Así funciona la mente. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo no es de este mundo y no tiene que ver con este mundo. ¿Qué es lo que el mundo valora? ¿Qué es lo que el mundo coloca en la pirámide, allí en la punta, en la lista de sus prioridades? ¿Qué es? Poder, dinero. Hay una lucha en el mundo, hermanos, hoy. No quiero que me tilden de conspiranoico, pero hay una lucha que ni siquiera es por plata. Hay una esfera de poder en el mundo, vale la redundancia, que lucha por poder. Ellos fabrican la plata, ellos fabrican el dinero, o sea que lo que menos necesitan es dinero, pero lo que sí necesitan es poder. Entonces, se alteran cuando ese poder se está viendo confrontado. Entonces, ¿cuál es la máxima aspiración de este mundo? Las prioridades, poder, dinero. Y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Ay de vosotros, los ricos. El mundo valora el éxito, el reconocimiento. Más exitoso sos, más fama tenés. Más reconocido sos, más fama tenés. Y Jesús que dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Ay de vosotros. Preocupate cuando estén reconociéndote, alabándote. ¿Qué es lo que el mundo desprecia, por ejemplo? El mundo desprecia la debilidad. Hablar de rendición, hablar de entregarse, hablar de debilidad, no. ¿Qué te dice este mundo? Sos un campeón, tenés que luchar, vamos, cumplí tu sueño. No hay nada que te impida. A veces hasta le decimos a nuestros hijos, no hay nada que vos no puedas lograr. Todo lo que te propongas lograr, lo vas a alcanzar, porque vos sos un campeón de la vida. Eso es lo que el mundo desprecia, desprecia la debilidad. Pero Jesús dice, hermano, bienaventurados son los pobres, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, aquellos que reconocen su debilidad, aquellos que reconocen que no pueden resolver sus problemas por sí mismos, en especial el gran problema de su pecado. El Señor dice, de ellos es el reino de Dios. El mundo que rechaza, el miércoles, si todos escucharon, estuvieron presentes presencial o virtualmente, el miércoles hablamos de cosas contraculturales.
O sea, no es grato ir a una iglesia y escuchar a un hombre que te habla de sufrimiento y que esa debiera ser la expectativa con la cual vos te levantás cada mañana. O sea, porque hablamos de eso el miércoles, hablamos de la perspectiva de la vida cristiana, de que no es vendemos fruta y verdura, vení acá y todos los problemas se te van a resolver. O sea, eso es mentirle a la gente. Pero el mundo rechaza el sufrimiento, hermanos. El mundo rechaza los problemas. Al contrario, se le venden placebos mentales a la gente. Hoy hasta hay coaching de vida para decirle a la gente lo que quieren oír. Las iglesias se han transformado en cualquier cosa menos en iglesia de Cristo donde se dice la verdad, se dicen puras mentiras. El mundo rechaza el sufrimiento, pero Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre, por ejemplo, porque ellos van a ser saciados. O sea, bienaventurados los que sufren, los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser saciados, ellos son los que van a ser llenos, ellos son los que van a reír. ¿Cuándo? Cuando Cristo ocupe el centro de sus vidas, porque ellos van a estar completos en Cristo, es lo que está diciendo el Señor. El mundo rechaza, ¿qué cosa? La exclusión. Al contrario, hoy se habla de inclusión. O sea, el mundo rechaza el ser rechazado, vamos a decir así, valga la redundancia. Pero Jesús está diciendo que son bienaventurados cuando los hombres los aborrezcan. O sea, el Señor está diciendo, son doblemente, sean felices, dichosos cuando sean aborrecidos, cuando se aparten de ustedes, cuando los vituperen, cuando los desechen, pero no por su pecado, no por ser malos. No, cuando los desechen por mi causa. Son bienaventurados cuando sean desechados y excluidos por causa del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Acordate eso. La Escritura habla de un contexto de rechazo, de exclusión por causa del Hijo del Hombre, aquel que tiene dominio, que tiene poder, y que su reino no tiene fin y su reino jamás va a perecer. Entonces, si te rechazan por causa del Hijo del Hombre, bienaventurado sos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, se dan cuenta, el reino de Cristo funciona al revés. ¿Por qué? Porque nuestro máximo valor es Cristo, hermanos. Es Cristo, no es este mundo. No es lo que vos puedas obtener de este mundo. Funciona al revés. No lo entendieron sus discípulos en ese momento, no lo entendieron los judíos a los cuales él les predicó, no lo entendió el emperador, el gobernador romano, no lo entendió nadie. Pero hacete esto, quiero taladrar tu cabeza con esto. El reino de Cristo funciona total y absolutamente al revés. Él es nuestro máximo valor, es Cristo mismo. Si yo soy perseguido por Él, si soy maltratado por Él, al punto de perder todo, mis bienes, mi vida, lo que sea, si vienen los problemas a mi vida, los sufrimientos, yo estoy completo en Cristo, porque si yo pertenezco al reino de Cristo, Él es lo máximo a lo cual yo puedo aspirar, Cristo mismo. Ese es el sistema de valores de aquellos que forman parte del reino del Señor, hermanos. Se nos fue la hora, hermanos. Yo pensaba que este era un sermón para darlo en dos etapas. Vamos a concluir, hermanos, rápidamente. Verso 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla en la Escritura. Ellos no entendieron absolutamente nada, hermanos. Por más de 3 años, dijimos, Judas estuvo al lado de Cristo, escuchó la enseñanza, no entendió nada. Los valores que este hombre tenía eran totalmente distorsionados, no eran los valores que deben tener los que pertenecen al reino de Cristo. Y lo mismo sucedió con ¿quién? Con el Sanedrín. No entendieron nada. La pregunta es, ¿qué entendés vos de todo esto? La pregunta es, ¿será que vos sos una persona que está dentro de este grupo de los cuales son expuestos y no entienden nada, absolutamente nada? El Señor dice, esto está sucediendo para que se cumpla en la Escritura. El Señor está dejando en claro que a pesar de toda la miseria que está ocurriendo, las cosas nos están saliendo de control, hermanos. Están en total y absoluto control. Como conclusión, hermanos, fíjense la reacción de los discípulos. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Dejándole, huyeron. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, cuando los discípulos se dieron cuenta que él no estaba dispuesto a usar 2 palabras para destruirlo directamente por completo a esta gente,
la fe de estos hombres se derrumbó. ¿Por qué? Porque él dejó de ser ese Mesías que ellos creían que era, y él pasó a ser un hombre débil, que rehusó tal vez luchar contra esta gente. Ellos todavía no entendían las implicaciones de pertenecer al reino de Cristo, hermanos. Ellos no entendían que el reino de Cristo no era como el reino de los hombres. Ellos todavía no habían vivido la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión a los cielos. Ellos no sabían nada de estas cosas todavía, hermanos. A diferencia nuestra, a diferencia tuya, que vos sí sabés estas cosas, vos sí sabés, tenés mucho más conocimiento que estas personas que están allí huyendo, dejándolo solo al Señor. Nosotros tenemos la Biblia completa en nuestro poder, hermanos. Ellos no tenían una perspectiva correcta de lo que era seguir a Jesús. Hoy vos sí tenés la perspectiva correcta de seguir a Jesús, de lo que implica seguir a Jesús. Quizá vos llegaste con algunas ideas vagas a lo largo de todo tu peregrinaje en la vida cristiana, pero yo creo que hoy el Señor, a la luz de su palabra, nos mostró lo que es tener una perspectiva correcta de seguirle a Él. Entonces, la pregunta de rigor es, con todo lo que vos tenés, con este sermón extenso y largo, hermanos. O sea, con toda la información que hoy vos tenés, ¿se puede decir ahora, que sos una persona que tiene una perspectiva clara de lo que implica seguir a Jesús? Lamentablemente muchas personas vienen a la iglesia, hermanos, tienen una aparente conversión, una aparente profesión de fe, pero como dice la palabra, la parábola del sembrador, vienen los problemas, viene el sufrimiento, vienen las dificultades, ¿y qué hacen? Se apartan del Señor, se apartan. ¿Por qué? Porque al igual que los discípulos, ellos tenían una perspectiva, tenían una creencia de lo que era el reino de los cielos, pero claro, ese reino estaba más ligado a lo terrenal que a lo celestial. Se apartan, ellos comienzan a decir, ¿dónde está Jesús? Así pasa con mucha gente que viene a la iglesia. Estaban siguiendo a un Cristo de su propia idea, su propia imaginación, alguien que pudiera tal vez resolver los problemas, hacer la vida más fácil, como la gente, las multitudes que lo seguían a él. Viene el rechazo, vienen las persecuciones, vienen las enfermedades, los problemas económicos y la gente comienza a preguntarse, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no resuelve mis problemas? Tengo problemas en mi familia, con mi esposo, con mi matrimonio, marido, mujer inconversa, marido inconverso, y va a saber cuáles son todos los problemas que agobian a la gente de esta iglesia local. Pero la idea es que vos no seas como esas muchas personas que hoy llenan distintos lugares que se llaman iglesia. Es sumamente importante que nosotros tengamos una perspectiva de lo que implica seguir a Jesús. Quiero cerrar con esto, hermano. Metete en la cabeza, el reino de Cristo funciona al revés de como nosotros pensamos. El reino de Cristo valora lo que el mundo desprecia. El reino de Cristo desprecia lo que el mundo valora. Y la pregunta de rigor es, ¿a qué reino perteneces vos? ¿A qué reino? ¿Cómo si yo hace 200 años que vengo a la iglesia? Claro, pero el ejemplo de Judas nos pone en alerta. El ejemplo de Judas. No te estoy diciendo hace cuántos años vos sos creyente. No te estoy diciendo en cuáles son los ministerios que servís. No te estoy diciendo cuán piadoso soy. ¿A qué reino perteneces vos? Hay un pasaje que aparece desconectado, que es los últimos dos versículos. Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Cuando aparece la palabra desnudez en la escritura es sinónimo de vergüenza. No sabemos quién es este hombre, aparentemente alguien, un seguidor de Jesús que estaba allí, vestido, acá se menciona sábana, otra traducción menciona como una especie de prenda de ropa, una tela que tenía. Pero me llamó la atención de que muchos autores, hermanos, ¿saben lo que dicen? Que este hombre probablemente sea Marcos, el autor de este evangelio. Marcos es el único de los evangelios que menciona este incidente. No lo hace el resto en los detalles que brindan. Y muchos autores presuponen que tal vez él estaba hablando de sí mismo. De hecho, dice un comentarista, dice, es como si Marcos estuviera diciéndole al lector de su evangelio, yo también estuve entre esos que se escabulleron. Yo también fui tan malo como el resto. Porque él está relatando lo que hicieron sus compañeros.
pero parece ser como que él era este hombre. No lo sabemos, pero es un detalle más que nos hace reflexionar, hermanos, que nos hace pensar. Así que ánimo, iglesia, ánimo, hermanos. Sigamos a Cristo sin titubear, a pesar de lo que implique, de las implicaciones que eso tenga.